día histórico, una conversación amena, una conversación histórica con un licenciado, un catedrático, un historiador, Ramón Díaz. Ramón, ¿cómo tú estás? Gracias, hermano, gracias por permitirnos venir a este espacio. Casi Radio Show, ¿verdad? Casi Radio Show. Aquí estamos de regreso. Tremendo placer tenerte de nuevo en casa otra vez. Siempre un placer venir y compartir con ustedes en este espacio. Vamos al mambo de una vez, Ramón. Vamos a hablar de independencia. El tema. Eso es lo que está en el momento. Sí, independencia nacional, mitos y verdades. Así es. ¿Qué tú me dices sobre? Vamos a entrarle sobre la verdad y después debatimos los mitos. De una vez le damos Dale, una pues. verdad sencilla, que el 27 de febrero de 1844 nos proclamamos como una nueva república. Sí, así es. Es una verdad que va ahí en la línea, que no hay que debatirlo mucho. Sí. Ahora el cómo, el proceso, Proceso. a quién darle, digamos, el mérito. O los méritos. O los méritos. Ahí es que vienen los problemitas a veces en la historia. Pero eso sí tenemos que tener claro que un 27 de febrero del año 1844 la República Dominicana se proclama como tal, izando la bandera en lo que es la Puerta del Conde. ¿Qué hay de cierto sobre el general Ramón Santana? ¿Es cierto que él nos vendió después de que luchamos tanto por ser libres? Hablamos de Pedro Santana. De Pedro Santana, perdón. Sí, pues, no, todo está bien porque era mellizo. Sí, no, y que tú sabes, yo soy, ¿cómo te digo? Yo soy un, yo no sé, el que sabe eres tú. Dale para allá. No, así mismo, Ramón y Pedro eran, bueno, mira, por eso que la historia es tan interesante, ahí podemos agarrar y resaltar eso, Sí, que a veces Ramón es un personaje como que queda así como el olvido, como lo olvido. pero Ramón Santana, igual que Pedro, era súper importante, y por eso el municipio de San Pedro, Ramón Santana lleva su nombre, en honor a Pedro Santana. En honor a Incluso se dice que Duarte y Pedro Santana nunca se reunieron como tal para organizar lo que fue el ejército dominicano. No eran amiguitos, Lo que sí se reunieron fueron Ramón y Duarte. Ramón y Eduardo. Entonces Ramón le pasó la información a Pedro. Ya, Pero Pedro Santana y Duarte nunca tuvieron ese enganche como la gente a veces quisiera vender. ok. Porque eran ideales muy distintos. Pero quien sí tenía como ese afán patriótico era Ramón. Pero volviendo a lo que tú dices de la traición de Pedro Santana, primero también tenemos que resaltar que fue el primer presidente constitucional del país. Del país. Y un dato que, porque me gusta aprovechar la oportunidad, ¿verdad?, para los Sí, datos. sí, claro. El primer presidente, quitándole la parte de lo legal y todo eso, de nuestro país fue Sánchez. Sánchez. Poca gente sabe eso. Yo no sabía eso, o no recordaba. de Francisco tanto Rosario tiempo. Sánchez, o sea, la noche del 27 de febrero, cuando logramos nuestra independencia, quien queda constituido como el presidente de la Junta Gobernativa, porque no era un gobierno como tal, sino un nuevo país, no se habían hecho elecciones, ni teníamos una constitución como tal. Sabemos que la constitución se logra un poquito más después, el 6 de noviembre de ese mismo año. Que ahí es que entra Pedro Santana, como primer presidente constitucional, pero tampoco fue por elecciones, fue por un decreto. Entonces ahí es que viene la disyuntiva y otras personas a veces tienen la duda, pero Duarte nunca fue presidente. Es que Duarte no, la mentalidad de él no era ser presidente. ¿Será que Duarte fue el primer Peña Gómez que de la historia? No compare así. No, digo yo, porque... Lo van a sacar pedra después. No, en el sentido de que el que tenía que ser el presidente era Duarte, al igual que en este tiempo postmoderno, si se podría decir así, que el que tenía que ser presidente era Peña Gómez, no lo que fueron ni En aquella Balaguer, época. ni Juan Boni, ni Majoluta. Eso, ahí tú te estás metiendo a temas muy actuales que yo voy a volver para hablar de Peña Gómez y Balaguer, que Ok. es algo muy interesante. Volviendo allá atrás, Dale para allá. a la comparación, ¿verdad? Decía que Sánchez fue el primer presidente de la República, pero eso duró poco porque ellos entendieron que Sánchez no tenía ese dominio con la población, lo que se le llama una población burguesa, o sea, la gente rica de Santo Domingo. Quien sí lo tenía era un señor llamado Tomás Bobadilla. No sé si tú has escuchado ese nombre por ahí. Sí, uno lo ha escuchado. pero- Hay calles llamadas así. Tomás Bobadilla Sí. se tiene como el primer presidente porque fue el que duró más tiempo en la Junta Gobernativa. Pero así, si hacemos la cronología, 1, 2, 3, el primer presidente de la Junta Gobernativa fue Sánchez. Después se pone como presidente Tomás Bobadilla por decisión de ellos mismos. Porque dijo, ven acá. El chamaquito todo el mundo lo conoce. Sí. El chamaquito tiene su dinero. Ramón ahora que está subiendo. Ramón ahora que está haciendo licenciado. Ahora con licenciado, ahora que lo están conociendo. Ahora que lo están conociendo. Los trinitarios entendieron eso y dijeron, no, Sánchez, sabemos tus ideales, sabemos que sí, que tú subiste la bandera,
pero el hombre del negocio es Tomás Bobadilla. Y era un hombre que era abogado, que no era de que aprendió por ahí. Un tipo inteligente. Había sido diputado en Haití, en el gobierno de Boyel, o sea, que era un tipo que tenía experiencia. Un background de estudio. Ya entonces Tomás Bobadilla, por eso sale como el primer presidente, no constitucional, pero Tomás Bobadilla no era pro-independentista. Ese fue el que se puso el cinturón, la ñoña, el que se Exacto. sentó en la silla de alfileres. Es que tenemos que ver con nuestro país. No vamos a decir que, porque no somos un estado fallido como se habla de Haití. Pero desde el mismo principio, en la vida política, no había acuerdo como tal. Un bochinche. Y es lo que siempre ha pasado. Un bochinche. República Dominicana ha sido un bochinche desde su principio. Bueno, desde la época de Colón hemos sido un bochinche. Coño, pero ¿será que por eso somos tan chismosos? Porque dicen que... Lo traemos la sangre de Chile. Dicen que Caonabo le dio un par de galletas a Guacanagarí. Lo puso de lambón con Colón. Con Colón, ándala bien. Entonces, siempre hemos tenido ese problema. Sí. Y de no ponernos de acuerdo. Entonces, ahí es bueno resaltar que había un grupo que quería que fuéramos francés, o sea, que fuéramos una nación francesa. Había otro grupo que fuéramos una nación española, inglés, o sea, había el grupito de dominicanos que no eran muchos, que apenas se comenzaban a llamar dominicanos. Sí. Y es otra cosa que ahorita vamos a aclarar, que a veces quiere vender como que, Duarte cuando se va de viaje se enojó porque se estaban burlando de los dominicanos. Yo creo que Duarte apenas era un niño. ¿Cómo vamos a hablar de dominicanos? No, y que se supone que Duarte tampoco era 100% dominicano. Es de origen español. Entonces por ahí... Pero volviendo a lo de los presidentes, que vemos en la pantalla que aparece Sánchez, Tomás Bobadilla, y entonces Duarte, aunque no fue presidente, regresa al país. Tú sabes que él estaba en el exilio. Sí. Que es lo que mucha gente le critica, que ahí vienen los mitos. Duarte se merece realmente ser como ese gran padre de la patria, porque es que no estuvo aquí en el momento clave, pero en el momento clave de la proclamación. Bueno, pero si la mente, si la idea, si no se concibe una idea, no hay lucha. No hay vida. O sea, primero fue el verbo. Claro. ¿Entiendes? Al principio fue el verbo. Al principio de nuestra historia fue Juan Pablo Duarte. Eso es lo que mucha gente a veces... El ideólogo. Es lo que mucha gente a veces discute, porque es que no podemos quitar la idea. O sea, el señor Samuel Martínez, se le ocurre la idea casi radio. Usted viene, tiene muchas ideas, pero él siempre va a ser el ideador. El ideólogo y fundador. El fundador. Donde llegue, ese fue. Si se va, después se vende la empresa, después... es otra cosa. Yeah. Pero el fundador de la idea fue él. Sí. Sin él no hubiera pasado nada. Ahí es que tú tienes que decir, pero cómo se duda de ese ideal de Duarte. O sea, Duarte estuvo fuera, pero no era porque él quería. Lo que pasa es que no es obligado a coger alma para tú ser líder. Ahí está la diferencia de Duarte. Hay una diferencia entre separación e independencia. Había un grupo de gente que quería que nos separáramos de Haití, pero no que fuéramos independientes. Pero Duarte no era cobarde. No. Entonces todavía, y quizá me voy a meter un poquito en rojo ahí, hay gente que no cree en nuestro país, que cree que nuestro país siempre tiene que depender de otra nación. Y si hablamos de Estados Unidos, ya tú sabes. No, muchísima gente. Hay gente que son pro estadounidenses. Un porcentaje muy alto. Y muchos muchachos a veces, cuando yo le doy clase, me dicen, profesor, cuando analizamos el venir de la historia, me dicen, pero si nosotros hubiéramos sido, si Estados Unidos se hubiera quedado aquí, fuéramos un país diferente. Yo digo, mira Puerto Rico. Puerto Rico tiene la ventaja de alguna cosita, que tiene están locos por independizarse. Pero mira la situación de Puerto Rico. Ellos hace mucho porque es que Estados Unidos, y quizás nos vamos a deber un poquito, pero hay que hacerlo. Sí. Estados Unidos, tú sabes que es un país oportunista. Sí. Te saca el juguito, pero ¿qué más tiene Puerto Rico? Se quiere meter en todo. ¿Puerto Rico tiene una mejor economía que nosotros? Nunca. No la tiene. Digo, una economía propia no. O sea, como propia no, como país no la tiene. Como país no la tiene. Porque un pedacito de tierra y que se aprovecha, pero cuando vienen los desastres, cuando vienen las cosas, da brega que se levante. Exactamente. Entonces, volviendo otra vez un poquito para el tema de Duarte. Duarte regresa, que es un dato que hay que resaltar. Duarte se va en el año 1843 corriendo. Ahí es que viene y comienza el valor de Sánchez, porque cuando se descubre el movimiento, que hay que decir, wow, del año 1838 hasta el 44, esa gente escondida. Sí. Y ya viene el término, los hijos de Machepa. ¿Te has escuchado eso? Lo he escuchado, claro. Pero los hijos de Machepa mayormente, ¿a quién se le dice? Al pendejo. Al pendejo, a lo que no tenemos cualquiera, nada. El que no tiene papá, no tiene mamá. El que no tiene voz, ni tiene quien grite por él. Hablando claro, esto es sin filtro, el jodido. El jodido. El jodido del barrio.
Entonces, los hijos de Machepa no eran eso. Los hijos de Machepa eran los trinitarios que se juntaban en la casa de uno de los trinitarios. Se escondían ahí para que no supieran a qué se refería. Le decían los hijos de Machepa. Sí. Eso eran los hijos de Machepa, que era de Chepita Pérez, que era madre de uno de los trinitarios apellido Pérez, Okay. Juan Isidro Pérez. Sí. Y se escondían en esa casa. Entonces uno decía, vamos, los hijos de Machepa. De ahí viene el término. Nosotros a veces utilizamos muchas palabras, muchos conceptos y no sabemos el origen. Ese es el origen de los hijos de Machepa. Qué bien. Para disfrazar y vender como que era algo negativo, pero realmente eran los grandes líderes de esa época. Pero por primera vez en la historia, no hubo un dominicano que fue chivato. Porque la cuestión se dio. Si de ese se grupo, dio, se dio. Si de ese grupo hubiera salido. Salieron algunos traicioneros, pero fue en el último pedacito. Ya. Y ahí que entra ahorita, cuando entra Mella, que vamos a aclarar por qué fue el trabucazo. Pero haciéndote la cronología, para que no nos perdamos en el tiempo, Duarte regresa. Primero sabemos que se va en el 43. Él había enviado a Mella, por cierto, recientemente el natalicio de Mella, el 25 de febrero. Ya Duarte había salido del país antes de digo, con excepción. No como exilio. No. Porque yo sé que él salió a estudiar. Sí, debía, eso fue. Pero antes, entre ese lapso después que vino de los estudios y antes del exilio. Ahí es que se pierde la cronología. Yeah. Duarte jovencito viaja varias veces. Sí, tenemos un poquito más para atrás. Viaja a Estados Unidos, Europa, Hamburgo. Se va, por ejemplo, a Hamburgo, Alemania. No sé, Duarte era riquito. Era un poco. Era un poco. Yo le digo a los muchachos, miren, para que ustedes se ubiquen, Duarte viene siendo una persona que hoy vende piezas de Bugatti. Yeah. Y de una vez se ubica a los muchachos. Ay. Porque que antes la familia de Duarte vendía piezas de barco. Y gracias a Dios. ¿Cuál era el medio de transporte? Porque sin cuarto no iba a poder hacer el medio de transporte del pasado. ¿Tú te imaginas un tipo con idea sin cuarto? ¿A dónde va? Pues sí, el medio de transporte del pasado era el barco. Barco. Sí, no había avión, no había carro. Barco y terrestre caballo. Sí. Entonces Duarte y su familia se dedicaban a vender piezas de barco, una ferretería de barco. Hoy en día eso viene siendo una gente que tiene un concesionario que vende piezas de Bugatti y de carro. Esos eran los ricos de aquí. Porque tanto el papá de Duarte como la mamá, apellido Díez Jiménez, era de origen español. Y ahí otra vez vienen otros mitos que otra gente dice, bueno, Duarte murió pobre en Venezuela. Y otros dicen, no murió tan pobre. Ellos no eran tan jodidos como se ven. Pero la idea que tú me decías de que si él había viajado a otros países, él viaja, pero regresa en el año 1832. Ahí es que Duarte regresa. De todos esos viajes que nos cuentan, que nos venden, Sí. que realmente donde él toma la idea como de independencia es en Barcelona. En Barcelona él vio la libertad que había, porque la gente aquí anda tranquilo, sentado en una esquina, y allá en mi país, o en Haití, porque será que nos llamamos aquella época completo, no hay esa libertad, estamos oprimidos por los haitianos. Exacto. Y ahí que comienza como a analizar, pero todavía un muchachito. O sea, la idea es muy fácil hablar de eso ahora, pero Duarte le tomó su tiempo concebir la idea de la independencia. La revolución siempre viene como de mente joven. Claro. Casi nunca, es muy difícil ideas de una persona mayor ser revolucionario. Entonces, eso es así. Él comienza desde pequeño con esa idea. Y dura entonces del 32 al 38 pensando cómo lo voy a hacer. Porque tú sabes que la Trinitaria se fundó en el año 1838. O sea, pasaron 6 años. Él pensando en su cabeza sin decirle a nadie. Es que eso no se iba a poder lograr. Y él pensando cómo lo voy a hacer, cómo así, cómo allí. Y ahí se inventa un par de cositas. Un movimiento llamado la Dramat. Sabemos que se inventa primero la Trinitaria para juntar a la gente. Sí. Luego dice, bueno, no nos podemos juntar a dar estas ideas así a lo público. Vamos a inventarnos algo. ¿Por qué la Trinitaria? ¿Por qué? La Trinitaria, hay una, ¿cómo te digo? Divergencia de que si no, que sí. La Trinitaria por un lado, por la Santísima Trinidad. Tú sabes, Espíritu Santo, todo eso. Dios, Espíritu Santo. Y la parte de que tenías que buscar 3 personas. Por ejemplo, tú entraban 3, tú tenías que buscar 3 miembros más. Yeah. Y eso sucesivamente. Primero eran 3, y hablando de 3, se menciona los 3 padres de la patria, pero ni Sánchez ni Mella estuvieron al principio en la Trinitaria. Y otro dato que a veces se nos ven, los 3 padres de la patria, pero eso no estaban en el primer día. Mella y Sánchez llegan después. Primero tuvo Juan Nepomuceno, apellido, te dije Juan Pérez, ¿verdad? Sí, sí. Y otro personaje
Pero Mella y Sánchez llegan después. ¿Qué tienen diferente Mella y Sánchez, que llegaron después y como que ocuparon lugares que quizás en ese momento no le correspondían, le correspondía a Aquellos otra que habían gente? estado. No eran egoístas, quizás no fueron, ¿cómo se dice? Racistas. No, racistas no, cuando tú eres como humilde. Ellos fueron humildes, que le dieron el chance a ellos dos para No, porque que ocuparan tú sabes que- o fue por mérito, se lo ganaron ellos. Ahí voy. En los grupos, no importa el orden que tú llegues, sino el impacto que tú causes. Ya. Tú puedes llegar a una empresa, tú puedes tener gente que tiene, tú te das cuenta, 20 años en una empresa. Ese siempre ha sido barredor, nunca pasa de ahí. Tú llegas, eres barredor, a los 4 meses te ponen a hacer mandado. Y tengo una historia parecida, así fue yo llegué más o menos a ser director, comenzando a hacer mandado y subiendo. Pero hay gente que tiene 20 años ahí y no pasa de ahí. Sí, Estos dos llegan, dos muchachitos de 19, 20 años, pero de una vez se ponen en el asunto. con ese espíritu de... Y también otra cosa, no eran gente pobre. Ni Sánchez ni Mella. Mella, por ejemplo, era un tipo que vendía madera en San Cristóbal. Estamos hablando de los barcos ahorita, la madera es Sí, importante. sí. Y todavía No, hoy, claro. la madera, el que exporta madera. Principal industria. Y por su lado, entonces, Sánchez también un tipo bien formado, que sabía de leyes. O sea, ni Duarte, ni Mella, ni Sánchez eran gente pobre. No eran unos chivitos ninguno. No, eran gente que, por ejemplo, Sánchez sabía manejar sable. Duarte sabía esgrima. Duarte sabía tocar guitarra, tocar piano. Un tipo que viajaba, pero no estamos hablando de un jodido. Eso Porque fue, otra cosa tú puedes tener una idea, pero si tú no tienes dinero. exactamente. ¿Para dónde tú vas? Una gente con ideas y pobre. Ese Si no tipo. aparece un tipo Porque que va a mucha hacer gente eso. con ideas habemos. Pero Duarte, o sea, tuvimos la suerte, De que el tipo según tenía. según la historia, tuvimos la suerte de que ellos no tuvieron que buscar patrocinio. Es así, es así. ¿Me entiendes? Que quizás si Duarte hubiera sido un tipo pobre y Tiene que buscar apoyo. tienen que buscar apoyo, quizás no hubiera sido Ey, y 100% ese apoyo. Y yo siempre digo, a veces la historia la dejamos como atrás, pero ese mismo ejemplo que tú estás dando, yo digo, pero es que, metiéndonos un poquito un tema caliente, ¿cómo tú explicas que un político, por ejemplo, que no tiene una entrada, Que llegó sin nada. que llegó sin nada, invierte tanto en unas elecciones? 20, Millones, 100 millones. millones. Y tú dices, pero ya tú sabes a lo que va. Sí. Entonces, esa comparación del pasado con la actualidad es muy buena, porque Duarte, como tú dices, no tuvo que buscar prestado por otro lado. Porque si él entonces busca prestado, ¿qué hay? Hay un compromiso. Al contrario, dio ejemplo. Dio ejemplo de que dio lo ejemplo suyo. de que lo que se me brinda y sobra se tiene que devolver. Y por eso que nosotros tenemos que siempre estar agradecidos de Duarte. Wow. Duarte, muriendo de su papá, le mandan una carta. Dice, mira, acaba de morir don José Duarte. El hombre se pone un poquito triste estando en Venezuela. Sí. Dijo, bueno, la única manera de nosotros, de yo estando aquí, ustedes allá, de que esto se dé, es nosotros soltando dinero. Vendan todo lo que ustedes tengan que vender y vengan para acá. Sí. Y ahí que la familia Duarte vende todos sus bienes. Eso se le encarga a Sánchez, a Mella que lo administren, para comprar armas, para comprar todas las cosas que tenga que comprar. Y la familia Duarte se va a Venezuela. ¿Tú te imaginas que ellos me han liquidado? Hay que tener mucha confianza también. Mucha confianza. Por eso es que Mella y Sánchez eran los hombres de confianza de Porque te voy a Duarte. decir una cosa. En este tiempo, Mira, no solamente el pobre es que mete mano. no. Hay muchos ricos que han llegado a ser funcionarios públicos y han metido mano. Pero ¿quiénes son los Y primeros? se han visto envueltos en líos y rumores durísimos. Uno no puede ser mediocre y decir que no, el rico es malo, pero el rico siempre quiere más. Sí. O tú eres rico, pero la mayoría de esos funcionarios que llegan altos, que ya tienen 20 años, que fueron diputados, que son senadores, ¿tú crees que dejan de coger? No. Ellos sí. Entonces Duarte es un ideal a seguir. El otro día, no recuerdo dónde yo estaba, yo le decía a una entrevista que me hicieron de un periódico, y me dicen, ¿cómo las autoridades dan ejemplo de Duarte? Yo digo, yo pienso que hemos sido mediocres en el ejemplo de Duarte. El mejor ejemplo que puede dar un político de Duarte es exactamente eso, no robando No robando. y sirviendo al pueblo. No es de que hablando como estamos hablando tú y yo de 1800, es ahora. Y difícil que ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Qué difícil es servir en este tiempo. Wow. Entonces tú le preguntas a los políticos, al mismo presidente, ¿qué usted está haciendo para poner el ideal de Duarte? Le va a dar brega a responder. Hablar el 27 de febrero de un discursito. Eso en el día a día. Lo mismo de todos los años. Y hablando de dinero, una vez a Duarte se le mandó
cuando Duarte regresa, porque nos quedamos en la cronología, Sí, sí. y el tiempo aquí es corto, nos quedamos en la cronología, cuando Duarte entonces en el 43 tiene que salir corriendo, pasan los días, se quedan Mella y Sánchez aquí, diciembre, en enero, fecha clave que nadie menciona, 16 de enero de 1844. ¿Qué pasó ahí? Ahí se reúnen los trinitarios, la gente que iban a estar el día del 27. Porque no a lo loco, también se nos venden, no, el 27 se juntaron, no, eso no es fácil. El 16 de enero ellos se juntaron y firmaron lo que fue el acta de independencia de la República Dominicana. Eso fue escrito por ¿quién? Por Tomás Bobadilla, que habíamos comentado que era un tipo de letra que se ve escribir. ¿Dónde fue? O sea, porque hay mucha gente que dice, o sea, no es que mucha gente dice, es cierto. Hay un movimiento que, hubo un movimiento que pasó en San José de los Llanos, otro en San Cristóbal, Sí, sí. En Santo Domingo, Sí, eso le podemos decir. ¿Dónde realmente fue lo que podríamos decir que fue lo más importante que pasó Bien. en ese tiempo? ¿En qué sitio? ¿Fue en San Cristóbal? ¿Fue en Los Llanos? ¿Fue en Santo Domingo? ¿Dónde Bien. fue la cuestión? Mira qué sucede con eso. La gente de los llanos siempre pone guapo. Incluso cuando yo voy a cualquier medio, ellos llaman de una vez, "Truin", una emisora, "Truin". No, fue los llanos, fuck, y se comienza el debate. Hay que tener claro dónde está el centro de la República Dominicana, o sea, dónde se maneja, dónde está la capital del país. En la parte este de la isla. O sea, no siempre, donde el Santo Domingo siempre ha sido la capital. Sí, no, eso sí. En tiempo de la colonia, en tiempo de invasión, Santo siempre Domingo. el centro, o sea, donde se ha manejado políticamente, económicamente en nuestro país, Santo Domingo. No. Entonces ahí va. Pero pudo haber sido manipulado, digo yo, no sé. ¿Dónde tú dominas un país? ¿Tomando posesión de qué? De su capital. De su capital. Entonces ahí que la gente de los llanos y de otros pueblos tiene que analizar. Una cosa que tú digas, sí, somos libres, pero ¿cuánta gente vive en los llanos? 3 pesos de gente. 2 gatos. Sí. Sin ofender a la No, gente de no, los llanos. porque es Que nos cierto. sentimos orgullosos porque hoy los llanos pertenece a San Pedro. Sí. Y ahí es que nosotros entramos un poquito de independencia. Debió ser Los Llanos como una provincia. No, porque los llanos pertenecía a Santo Domingo en aquella época. Ok, o sea, Los Llanos no fue como... No, como los llanos siempre fue dependiente. una villita. Una villita. Que Una pertenecía a- villita, igualmente que Guerra, todos esos pueblitos de por ahí, pero pertenecían territorialmente a Santo Domingo. Eso fue hasta 1934 que los llanos pasa a San Pedro. Mira, algo importante que no lo hemos mencionado. Tú mencionaste un nombre femenino. La mujer. ¿Qué fue tan importante? La mujer, ¿qué ocupa en el movimiento independentista? Qué buen dato. Porque Sí, a veces Juan Pablo Duarte, Sánchez Mella, y no se habla casi de las mujeres, las ¿verdad? mujeres. María Trinidad Sánchez, Concesión Bona, Josefa Brea y un sinnúmero de mujeres. Juana Saltitopa, Rosa Duarte, que para ¿Se le ha mí, retado mérito? ¿Se le ha retado mérito yo a la pienso mujer? que, A través de la historia. siendo sincero, este es un país que es machista. Un país machista. Y no machista porque nosotros lo vendemos, las mismas mujeres son machistas. O sea, a veces tú dices, ¿quién es más racista? No el blanco. Actualmente es más racista el negro. El negro tira durísimo y se queja El de negro. Ahora mismo tú ves Estados Unidos y donde están los problemas son los negros. todo. Sí. Entonces lo mismo pasa con el machismo aquí. ¿Quién es la primera que se burla cuando ve a un hombre llorando? Es la mujer. La mujer. Tú no puedes llorar, pero no es el hombre que te lo dice, es la mujer que te lo dice. Entonces esa idea se concibe durante toda la historia. La mujer a veces queda a un lado. Por un lado. Pero la mujer jugó un papel muy importante en lo que es tanto en la independencia como en la guerra restauradora. Y si nos vamos en el último proceso histórico, para mí más importante, o sea, de guerra, la guerra de abril de 1965, la mujer también jugó un papel. Entonces, en aquella época, la mujer quizá tenía cosas limitadas. Y tú sabes que la fuerza del hombre, cuando hablamos de equidad e igualdad de género, tú vas a poner a cargar a una mujer una funda de cemento. Y al hombre también. Hay que ver. Sí. O sea, por más que tú quieras, es difícil llegar a eso que nos quieren vender de igualdad. ¿Hubo una mujer que tomó armas? ¿O simplemente fue para pasarle el agua? Eso. ¿Hubo una mujer guerrera que mató Juana- gente? Juana- que así le dio para abajo a algún haitiano? que podamos mencionar, porque no podemos disfrazar la historia, no lo hay. Ok. O sea, que yo pueda sacar un nombre. No hay documento que diga No hay fulanita documento, no hay documento. con Sí, un porque- rifle. Y Porque comenzó todo lo a que matar estamos haitianos. hablando aquí O un rifle o una espada de esa, como, no sé cómo se llama. es difícil mencionar a una mujer, pero una de las mujeres más guapas fue María Trinidad Sánchez, la tía de Sánchez.
ella realmente, cuando le iban a matar, le ofrecieron varias cosas y dijo, no maten. Wow. Lo único que yo quiero es que cuando yo caiga, que la falda me quede de tal manera que mis partes íntimas no se me vean. Eso pidió ella cuando le iban a fusilar. Porque ahí es que tú hablas de la parte de Pedro Santana. Que ¿Lo hicieron así? sí, lo hicieron así. Pedro, sí, porque tú sabes que anteriormente, aunque te iban a matar si tú pedías algo, que había tanto el malo como el bueno tenía ideales. Pero bueno, acá, volviendo A Duarte, a Pedro. a Pedro Santana. ¿Por qué, si él fue un traidor históricamente, por qué hay una base militar con su nombre? Claro, él fue militar, pero fue un traidor y tengo por entendido que la traición es lo peor de la bolita del mundo en cuestiones de militares. ¿Por qué le siguen brindando tributo a un traidor en nuestro país? Es un tema bastante complicado. Ahora recientemente en 2022 había un debate entre historiadores e incluso se hizo un debate ahí en la UCI que tuvimos como moderador, muy interesante, y se ponía eso mismo. ¿Por qué Pedro Santana está en el panteón de la patria? No solamente que hay una fortaleza que lleva su nombre y que hay calle y que hay, por ejemplo, un municipio que se llama Pedro Santana por allá atrás, sino que él está del lado de la gente que mató. ¿Sabes lo que es? Y Antonio Duvergé lo asesinó, los hermanos Puello, María Trinidad Sánchez, a Sánchez también, porque aunque no haya sido él directamente, fue durante fue en la parte de donde él estaba como quien dice gobernador de la Española, en el 1861. ¿Por qué lo tienen ahí? Lo primero hay que ver el antes de. Él tiene su reconocimiento, o sea, tú sabes que en la vida nosotros nos pasamos 40 años haciendo cosas buenas, un día hacemos... Ah, pero espérate. No, déjame desarrollar. Chamaquito de la vez se pone. Listo para la guerra. No, yo sé, tú eres belicoso. Pues sí, él, durante la época de independencia, fue un líder. O sea, hay que reconocer, Duarte, que quisiera o porque no pudiera, no estaba aquí. Porque es una verdad que no, es un axioma, es una verdad que no necesita demostración. Sí. O sea, Duarte no estaba aquí, ya sea porque estaba en el exilio, porque lo obligaron. Quien toma las armas de ir a pelear no es ni Pedro ni es Sánchez, y Mella tampoco fue un hombre como que batalló como tal, que estaba ahí todos los días. Era Pedro Santana con su gente. Entonces, Pedro Santana, esa primera batalla, a veces hay algunos historiadores dicen, no, Pedro Santana estaba ahí, pero que el liderazgo, aunque no haya matado a nadie, pero reunir a esos hombres, lo que se llama el batero del este, que ahí que el este entra, todos estos hombres de por aquí, del Ceibo, de Atomayor, de los Llanos, que van a las batallas, a Azua, a Santiago, que la mayoría de las batallas fueron entre el norte y el sur. En el este no hubo una batalla como tan importante, que digamos, después en la restauración sí. Entonces, Pedro Santana fue el líder de todo eso. Y también papeleta. Pedro Santana es un hombre rico, de alto ganadero, mucho caballo, mucha vaca. Entonces todo eso... Antes de. Claro. No fue... No. Okay. Antes de. El papá de Pedro Santana. Esa gente eran cerca de la frontera, un pueblo llamado Hincha. Pedro Santana no era del Ceibo, como se vende. Se crió en el Ceibo, pero no nació en el Ceibo. Entonces llegan desde pequeños y tenían mucha vaca. Eran gente rica del este. Los ateros del este, sí. Así se le llamaba. Esa gente fueron importantes para que hoy tengamos una bandera. Porque ese poder de mucha gente, por ejemplo, en el barrio hay gente que quizás no tienen dinero, pero tienen voz de convocatoria. Tú no hay un fulanito que en el barrio quizás no haya estudiado, pero te juntas 24 tíos. Mira, hay que tumbar una mata. Líderes. Esos son líderes innatos. Pedro Santana es un líder. Entonces quizás no tenía ese idealismo como Duarte, esa paciencia que Duarte. No, quizás viéndolo desde el punto de vista, concho, si estamos cogiendo lucha, pasando trabajo. Quizás en su mente él pensó, si seguimos así, no vamos a poder salir a flote como nación. Sí, entonces, es mejor anexarnos a España o a Francia, porque ellos son países desarrollados, exacto, que nos llevan 500 años luz y bla, 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 bla. Pero he visto en otras naciones, cuando hay dictadura y crímenes de lesa humanidad, que si hay, al término por lo que fuese, si hay estatuas, monumentos y esas cosas, lo tumban y prácticamente lo borran de la historia de ese país. ¿Por qué no pasó eso con Pedro Santana? Tú sabes que eso es un tema un poco incómodo, porque incluso Duarte al principio no era considerado padre de la patria de aquí. O sea, para la gente de aquella época,
El Duarte que hoy hablamos, de ese Duarte, que estamos viendo la única imagen real, que es otro Sí. tema que aquí se acorta el tiempo. Otro tema. Ese Duarte es 100, yo diría 100 años para acá que se está hablando de Duarte así. En el pasado no se hablaba de Duarte así. ¿Verdad? ¿En serio? No, porque es que Duarte fue una figura que desapareció, que se fue. Solamente la gente intelectual de conocimiento sabían qué estaba pasando con Duarte, porque ahora nosotros pasa una cosa, un terremoto, una muerte, y nos llega el celular en un segundito. Entonces se podría decir que Duarte... Fue por muchos años, fue una No, figura. o sea, se podría decir que Duarte fue cobarde. No, cobarde. No. Puede ser una percepción de mucha gente en ese Para tiempo. mucha gente, para mucha gente ¿Entiendes? sí. Se para mandó mucha gente huyendo sí. cuando vio la verdad que se fue del país, Para ¿no? mucha Y gente nos dejó sí. solo. Pero gracias, ¿tú sabes qué? Gracias a Rosa Duarte, hoy tenemos claro que no era así. Porque Rosa Duarte se encargó de recopilar todas las cartas, todos los escritos que mandaba su hermano. O sea, hoy hablamos de Duarte, estamos hablando de todas estas cosas que estamos hablando, gracias a Rosa Duarte. Tú ahorita preguntabas que si no habían agarrado armas. Quizá a veces no solamente agarrando un arma, sino es lo que tú haces. Sí. Y ella recopila toda esa información en lo que se llama el diario de Rosa Duarte, hermana de él. Es lo que permite que hoy tengamos tantos datos tan precisos de él. La fotografía, que fue ella quien le dijo a él que se la tomara 3 años Bien. antes de morirse. Y muchas cosas que ella fue recopilando. Ella sabe en sus cartas de las novias que Duarte tuvo 2 novias. Porque no era que era un bobo loco tampoco. No, por ahí yo oí como... Sí. Yo he escuchado que el hombre era medio raro. Duarte, que no. No, pero la verdad, hay gente que lo dice. Hay gente que han osado decir eso. No. Y públicamente lo han dicho en la televisión. No. O sea, en los medios. Hay constancia. Ahorita, ay, mi madre, tantísimo. Hay Ahorita me constancia. matan. Hay constancia de que Duarte tuvo varias novias. Y de manera un apellido Lluver, que incluso le llegó a entregar el anillo de compromiso. Tiempo antes de irse, ese anillo lo tiene la familia Lluver actual. Y hay una réplica, creo que en el Museo de Cera de Duarte. O sea, él tuvo 2 novias oficiales y más su cosita que tuvo por ahí. O sea, a veces yo digo, Y un tipo cotizado. a veces hay que desmontar. Yo pienso que a veces nos venden un Duarte muy idiosado, como de Dios. Sí, Y eso hace que endiosado. él es endiosado. Eso hace que el estudiante a veces dice, oh, pero esto es como un muñequito, esto es como algo muy real. Entonces yo lo que trato de hacer cuando hablo de Duarte es como desmontarlo. Dice, oye, pero Duarte era un tipo, quizás no había sancocho, había otra cosa, pero comía igual que nosotros. Sí. Tuvo novia, iba a la iglesia, cantaba, o sea, es un tipo humano. Porque ese Duarte que a veces no venden tan pintoresco, yo digo que eso es lo que hace que la gente como que es un personaje. Lo que pasa es que los historiadores creen como que si no se pinta así, Como que no la lo van a gente hacer. no va a creer. Qué sé yo, no sé. ¿Tú sabes quién fue encargado de endiosar a Duarte? Balaguer. Balaguer publicó un libro llamado El Cristo de la Libertad. Creo que fue entre los años 80, 70, por ahí fue. Y ese libro permitió que se tenga esa imagen que se tiene de Duarte de tanto de supremacía. Sí. Y lo que hace que a veces se opaque a los demás padres de la patria. Entonces nos quedamos en lo de Duarte ahorita porque es que nosotros vamos saltando en temas. Sí, está bien. Pero para cerrar el tema de Duarte como tal, porque hay más cosas que hablar de independencia, Duarte entonces en el 43 se va por obligación. Regresa después de la independencia, el 15 de marzo exactamente. Y ahí Mella lo quiere proclamar como presidente. Y ahí que se arma el titingó. Sí. Ahí Pedro Santana dijo, ven acá, tú no estuviste aquí el día de independencia y te quieren poner como presidente. Me hacía el asunto. Ahí entonces, Ahí hubo la lucha de ahí, como dicen los jóvenes, viene bobo. Bobo. Ahí viene entonces Pedro Santana, se revela, se pone de acuerdo con Tomás Bobadilla, que era el presidente momentáneo, y dice, Sí. no, esta gente hay que sacarlo. Ahí que se le pone carta libre a esa gente hay que sacarlo de aquí. Bien. Ahí que se considera traicionero de la patria, tanto a Mella, a Duarte y a Sánchez, Oye, por el interés de Pedro Santana. ¿tú sabes lo que es? Y ahí que comienza el asuntico, entonces ahí tienen que salir corriendo. ¿Dónde se van? A Curazao, de Curazao que Duarte entonces pasa a Venezuela definitivamente por un largo tiempo. Bien. Pero hay que tener claro que después de la independencia Duarte regresa. Que a veces esa fecha como que no se menciona. Se mencionaba como que Duarte se fue y jamás volvió. Duarte volvió 2 veces aquí. Regresó en la fecha que te dije, 15 de marzo del 1844, y regresó en el año 1864 para la guerra restauradora. O sea, el tipo, después de tener casi 30 años por allá, regresó cuando vio que no anexaron. Digo, pero ven acá. Él sabía que no debía pisar tierra, pero lo hizo. Y yo tengo que ir porque nuestra patria la acaban de vender. Entonces, el 64 regresa y él presenció la muerte de Mella. Wow. Sí, de Mella. Mella murió de sintería. Que en términos dominicanos murió de diarrea. Ajá. Le dio una diarrea crónica.
O sea, quizá por algún envenenamiento, algo así. Tú sabes que antes, ahora con cualquier aspirinita, tutubimol, cualquier cosita tú te mejoras. Sí. Pero antes una gripe te mataba. Incluso cualquier herida tú te podías morir, desangrado, enfermedades que no se sabía o que gangrena, o cualquier cosa. Bueno, Estamos hablando de 200 años atrás, donde no existía toda esta cosa que hay. Sí. Entonces esa gente se moría de cualquier cosa, por eso tú ves que la mayoría de la gente moría joven. Por ejemplo, Mella murió en el 64, pero Sánchez murió en el 61. Y paradójicamente, el último en morir, el más viejo, fue Duarte. Duarte nació en el 1813 y muere en el año 1876. Y relativamente murieron jóvenes. 60 años, 61 y 61 Claro, años. porque, o sea, para lo que ellos hicieron, Murieron jóvenes. debieron de, qué sé yo, de parte de Durama, Dios, tú durar un dirías poquito que, más. que Dios debió bendecirlo. Debieron de disfrutar su independencia. No, cuando tú buscas la historia, toda esa gente, personajes, Simón Bolívar y toda esa gente, Napoleón, esa gente no moría. No moría cogieron joven. lucha, muchísima lucha lo que fue que cogieron. Moría- y que la calidad de vida también. Tú sabes lo que Simón Bolívar tiene que recorrer casi medio continente, libertando país. Así es. Vamos. El libertador de América. Para dejar uno que al final de la jornada lo que fueron tiranos casi toditos. Así. Tú Entonces sabes era libertada que por Simón Bolívar. cada quien tiene lo suyo, porque también le tiran su bolita a Simón Bolívar. Sí. Su cosita, de Sí, que sí. él también por atrás. Siempre Sí, hay sí. su... Es que todo aquel que marca y es líder, siempre se va a hablar de él. Siempre se van a inventar cosas. O sea, los presidentes actuales, que incluso antes del programa ahí en Review, aquí estábamos hablando un poquito de eso, Sí. de que siempre se va a hablar de los líderes y siempre se va a criticar. El que viene y cambia y el que es radical siempre va a tener problemas con la sociedad. Porque siempre va a haber un grupo que va a estar Porque para en cambiar la desacuerdo. sociedad, lamentablemente, eso es atentos fuetazos. No, pero lo más difícil es un cambio. Yo digo, es difícil cambiar a nosotros dominicanos. Lo más difícil es un cambio. A veces los estudiantes me dicen, profesor, porque me gusta, ellos me preguntan cosas y yo trato de hablar. Como estamos hablando tú y Yo yo, conozco par que se han mandado. No cambio. hacemos un conversatorio y ellos me dicen, profesor, ¿cómo cambiamos este país? Yo digo, bueno, quizás arrancándonos la cabeza todo y poniéndonos otra. Porque es que nosotros, desde el origen, somos como tramposos, como corruptos. Sí. Entonces, un país corrupto desde sus orígenes es difícil cambiarlo. Entonces, yo digo, vemos avances, par de edificios, par de cosas, pero como país, ¿qué gran avance hemos logrado en 100 años, por ejemplo? Sí, porque mucha gente piensa que la corrupción comenzó Ahorita. con Trujillo No, eso viene de allá atrás. y hubieron, escuchado hubieron unos Buenaventura cuantos- Báez? Buenaventura Báez. Que una vez cuando estamos hablando con el líder de esto, Samuel Martínez, estuvimos hablando de que fue el primer ladrón. Sí, ese fue el que Ese el, fue uno de los el primer de Falco. Él fue el primer ladronazo. ¿Sabes qué hizo ese bárbaro? El que se robó 20,000 pesos. No, él agarró. No, digo yo, por poner un número. Él agarró y le pidió lo impuesto por adelantado a los empresarios. Hizo así para Puerto Rico jamás. Más nunca. Murió por allá. La de Villadiego. Pero volviendo a Duarte, el pobre, tuvo que morir en el destierro. O sea, tuvo que morir fuera de su patria. Lo peor que le puede pasar a un... O sea, eso a él le dolió. Y según Rosa, eso de estar fuera de su patria, de no estar aquí, fue lo que lo mató. Sí. Se fue degradando. Sabía que él estaba Sí, enfermo. sí, es que... Pero el sufrimiento es lo que más rápido te mata. Y al no existir psicólogo en ese tiempo, imagínate. Ahora Era- el psicólogo te agarra y te ayuda, pero... El tiempo se nos está yendo, pero tenemos que recordar personajes como Mella, que lo estamos viendo ahí. Algunos le dicen Ramón Mata Mella, otros Matías Ramón Mella. No nos vamos a entrar en el tema de Como discusión. quiere Mella. El tipo de Mella. Es un tema de los apellidos, de la mamá, que si lo declararon. Eso siempre pasa, incluso hoy todavía pasa. Ramón, mira, como la independencia nacional tiene Muchas cosas. muchas historias, muchas aristas y quién sabe muchísimas cosas más. En otra visita tuya sería bueno como que empatemos como ese tiempo de la independencia con el movimiento restaurador con Luperón. Sí, que eso ya ese viene siendo Sí, otro. ese yo sé que es otro capítulo, Ujú. pero mucha gente dicen Que la que la verdadera. real independencia fue con el movimiento de Luperón, pero está bien, no No, entrar en ese tema ahora. para hacértelo breve. Es un interesante tema. A Luperón, como dicen los jóvenes, hay que dársela. Sí. Porque de los últimos grandes héroes, él fue el que cogió la batuta ahí, en la restauración. Pero lo que tú decías ahorita, tú mismo lo decías, ¿dónde tuvo la idea principal? En la independencia del 27. Exacto. Si no hay independencia del 27, no hay restauración. No, lo de Luperón. O sea, siempre el origen, donde comienza algo, siempre vamos a tener que partir de ahí. Exacto. O sea, siempre vamos a volver al mismo punto. Porque es una cronología. Si un evento no pasa el otro. O sea, eso no es un salto de que un agujero negro, que yo salté allí.
tiene que pasar un proceso para poder llegar a otro. Entonces, para que podamos defender, porque no fue que nació otro país, ahí es que viene el tema. ¿Cómo no fue una nueva independencia como tal, sino se reafirma nuestra independencia? Porque la habíamos perdido momentáneamente, pero esa bandera quedó guardada ahí. Volvimos a ser dominicanos. Vamos a subir la bandera otra vez. Se baja la bandera haitiana en un momento, luego se baja, porque es otra cosa. Este país como que es un dulcito, a todo el mundo le gusta. Españoles estuvieron aquí, francés, holandés, inglés, haitiano, estadounidense. Es que aquí siempre ha habido de todo. La mitad de nuestra historia hemos estado invadidos. La isla entera, lo que pasa es que los haitianos han degradado ese suelo de su parte de la isla. Pero como isla, siempre hemos tenido de todo, ¿me entiendes? Aquí hay minerales de todo tipo, oro, todo tipo. plata. Hay mucha agricultura, hay ganadería, o sea, tenemos industria. No, como no turismo. No hay de todo, ganadería. O sea, todo el mundo quiere estar aquí. Es así, señores. Al público que nos sigue, usted que cierra esto, pero me gustaría ir cerrando con que tenemos que darle valor a todos los que participaron en el proceso independentista. Mujeres, la madre de ellos mismos que dieron, por ejemplo, la mamá de Duarte es súper importante para él porque es una figura. Sí. La hermana de Duarte, o sea, todos fueron importantes. Pero tenemos que ir desmontando la idea de que fueron solamente tres padres de la patria. Claro, siempre hay personas que son más relevantes que otros, pero muchos otros hombres ayudaron a que hoy tengamos una bandera. Un movimiento completo. Entonces, para esta fecha tan importante, 27 de febrero, lo que tenemos que tomar los ideales, tomar el valor de Duarte, de Mella, de Sánchez, de cada uno de los que participaron y practicar con el ejemplo. Si usted está en una fila, hay cosas sencillas, no es que tenemos que irnos para 1800. Usted está en una fila, usted llegó, haga su fila. Si usted llega a un puesto público y usted recibe una cantidad de dinero, óigame, utilice ese dinero. Si usted le llega un barrilito, ese barrilito no es para usted, ese barrilito es para repartirlo. O sea, todas esas cosas son lo que nos van a hacer realmente valorar lo que esos hombres hicieron por nosotros. De esa manera cierra. Bueno, Ramón, te agradecemos por demás este refresh porque admito que se tocaron puntos aquí que yo quizás ni sabía, no me recordaba, no sé, pero te agradecemos ese refrescamiento histórico y esperamos metiendo la producción acá. Vamos a tener para un rato por aquí. Esperamos verte pronto. Y de cualquier cosita te saco una historia. No, te agradecemos 1.000.000 de veces que gracias a la gente que apoya y al CEO de esto aquí. Sí, déjame dar las menciones para que después no se pongan guapos. No, la gente, porque las menciones hay que hacerlas en vivo. La gente de Nutrifeber, ¿no? Yo me sé mi asunto también. Este espacio llega gracias a Geluma Fotografía, Nutrifeber by Doctora Suárez, Dulce Pasión, endulzando tu vida, Geluma Hamburguesa, una chulería de hamburguesa, y de Doris Alquiler, tu mejor ocasión. Y por ahí tenemos también una página amiga de producción, Bubo RD. A Bubo, de nosotros. Que estuvo pasando por ahí también. Sí, no, hermano, un placer. Un placer. Bonita noche.